Muy buenos días, sean todos bienvenidos al podcast de Fundarredes. Hablemos de... Hablemos de... Vamos a hablar acerca de los grupos armados irregulares y la violencia que generan, que obliga a los venezolanos a cruzar la frontera hacia Colombia, Brasil y otros países de Latinoamérica. Nos acompañan en esta oportunidad Clara Ramírez, gerente de documentación de Fundarredes, Macler García, directivo de la organización, y quien les habla, Eileen Cardoso, gerente de investigación de Fundarredes. Esta situación de la violencia en la frontera no es nueva, se remonta a hace algunos años atrás, y los desplazamientos que hemos venido registrando en Fundarredes y que se han documentado datan del 2019-2020 los más frecuentes. ¿Cómo ha sido este desarrollo de movilizaciones en la frontera colombo-venezolana? Bueno, como bien lo decías, no es algo nuevo, es algo que nosotros hemos visto constantemente, que la organización como tal lo esté registrando o lo hayamos visibilizado a través de diferentes denuncias, de diferentes incidencias, si es en 2019, 2020 y lo que ha transcurrido del 2021. Este fenómeno no es nuevo. Desde Fundarredes nosotros tenemos más de 10 años denunciando la presencia y actuación de grupos armados irregulares en zonas rurales de los estados fronterizos del país, Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas. Pero hemos visto cómo ahora, tratando de tomar mayor territorio, ya no se conforman con estar en zonas rurales, sino que ahora toman ciertas zonas urbanas, ahora quieren tener mayor incidencia sobre las poblaciones, quieren someter aún más poblaciones, y la única manera o el mecanismo que buscan es a través de la violencia. La violencia con la población civil, en algunos casos, pero también la violencia entre diferentes componentes de los grupos armados irregulares, entiéndase FARC, ELN. Hemos visto cómo lo que nosotros conocemos como los paracos, de alguna manera, han sido otros de los actores que han conllevado a estas olas de violencia en sitios muy puntuales de la frontera venezolana, y que cuál es la consecuencia inmediata: que los habitantes de estas zonas busquen resguardar su integridad, su vida y la de sus familias, y la opción más inmediata es desplazarse hacia los límites de estos estados fronterizos para cruzar y buscar opciones de resguardo y de preservar su vida en otros países. Quizás el hecho más relevante de todo este tiempo ha sido justamente el del 2021, y son los enfrentamientos que hubo en Apure, que fueron recientemente, unos meses atrás, a partir del mes de marzo. ¿Cuál ha sido la experiencia de Fundarredes? Tengo entendido que Fundarredes estuvo en el terreno, ha documentado una serie de situaciones al respecto. ¿Cuál ha sido la experiencia de Fundarredes de esta movilización de personas hacia Arauca específicamente durante los enfrentamientos de Apure? Es lamentable cómo en Venezuela grupos armados irregulares y sus acciones han obligado a que miles de venezolanos se desplacen hacia Colombia. La situación del estado Apure es súper compleja porque, bueno, primero estos grupos armados irregulares actúan bajo el visto bueno de los entes gubernamentales que han hecho la mirada hacia no cumplir con su ejercicio y han dejado de evadir responsabilidades. Eso ha permitido de que ellos tomen control de la población, que tomen control de esos terrenos, que son terrenos estratégicos para llevar a cabo actividades criminales como el secuestro, la extorsión, el sicariato, el cultivo. Además de ello, la constante enfrentamientos armados por la disputa de territorios. Sí, precisamente son estos enfrentamientos los que obligan a la gente a desplazarse hacia otros territorios, digamos, más pacíficos o por lo menos mejor controlados por los cuerpos de seguridad del Estado. Una de las zonas quizás menos vigiladas, con menos seguridad en Venezuela, es la zona del sur, la zona minera de Bolívar, de Amazonas, donde incluso se han documentado migraciones masivas de etnias que a través de los ríos, a través el uso de sus curiaras tradicionales, huyen hacia Brasil en este caso,
y algunas partes de Colombia, escapando ya no de los enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército, sino entre guerrilla y sindicatos, que son, digamos, la forma en la que se presentan las bandas organizadas en esta zona. ¿Cuál es la situación de las personas desplazadas y sobre todo de estas etnias indígenas en cuanto a vulnerabilidad? Bueno, ¿sabes qué? Y con esa pregunta quiero también tocar el punto de lo que Marlene mencionaba, que se presentó en el estado Apure, y de los testimonios que nosotros pudimos recoger en Arauquita, que fue la zona más cercana hacia donde todos los desplazados, los casi 6.000 desplazados que hubo del estado Apure hacia Colombia, lo que ellos manifestaban o cómo ellos lo vivieron. Habían grupos vulnerables, habían comunidades indígenas que incluso se desplazaron desde el estado Apure hacia Arauquita, pero también vemos cómo los niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad siempre son las principales víctimas o son quienes más sufren los embates de los enfrentamientos, los embates de la violencia que se generan en los estados fronterizos de Venezuela y que les toca migrar o desplazarse producto de la violencia. Entonces, ¿qué sucede con estas comunidades indígenas? Vemos que tienen que salir de sus territorios ancestrales, lo que se denomina territorios ancestrales, buscar resguardo o refugio en zonas que no conocen, donde no manejan en muchas ocasiones el idioma, donde ellos no hablan español, donde siguen manteniendo esas lenguas originarias, no tienen la facilidad para comunicarse, no se les da la debida protección, porque incluso quienes reciben a todas estas personas desplazadas, obviamente le dan prioridad a niños, niñas, adolescentes, y los indígenas siempre buscan estar ellos en su comunidad y resguardarse ellos como grupo, aparte se aíslan y obviamente les incrementa aún más esta vulnerabilidad. En las entrevistas que se realizaron en Arauquita, ellos nos contaban cómo ese enfrentamiento que se produjo entre el Frente Décimo de las FARC, que hace vida en el estado Apure, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es allí donde se produce este enfrentamiento en sectores como La Victoria, El Ripial, La Capilla, Arenales, hace que todas estas personas comiencen a desplazarse. ¿Por qué? Porque no se les estaba garantizando el derecho a la vida, no se les estaba garantizando incluso el derecho a la libertad personal en estos municipios, en estas poblaciones. Muchas personas fueron víctimas de detenciones arbitrarias en esta zona, otras personas fueron víctimas de ejecución extrajudicial, y ante esto ellos lo único que hicieron fue cruzar el río Arauca, llegar a Arauquita, concentrarse en algunos albergues que dispuso el gobierno colombiano para ellos, y ellos lo que manifestaban era el miedo, era la zozobra que les hacía sentir, que escuchaban detonaciones, que escuchaban sobrevolar helicópteros, que veían hombres armados corriendo por sus calles, que veían cómo personas del ejército, como funcionarios del ejército venezolano también arremetían, porque en horas de la madrugada desconocían si eran miembros de estos grupos armados irregulares, no discriminaban entre grupos armados irregulares y población civil, lo que obviamente elevaba o incrementaba el riesgo de estas personas. Pero así como se ha presentado, como se presentó en el estado Apure, también Funderredes lo ha documentado en el estado Táchira, donde incluso en muchas oportunidades el gobierno colombiano o el gobierno del norte de Santander ha manifestado como en zonas rurales de Cúcuta, como en zonas como Tibú, también llegan muchas poblaciones, sobre todo de los estados, de los municipios fronterizos del norte del estado Táchira, donde también se producen. Exactamente, donde se producen muchos enfrentamientos y llegan a estas zonas buscando resguardo, y luego donde finalmente algunos incluso quedan allí asentados escapando de la violencia. Algunas personas quizás tienden a confundir estos desplazamientos con las oleadas migratorias que ha venido presentando en Venezuela. Al momento de despedir este podcast, yo quisiera aclarar estos dos conceptos, porque como bien lo acaba de mencionar Clara, el disparador del desplazamiento es el miedo, y el disparador de la migración es la desesperación por la emergencia humanitaria compleja que agobia a Venezuela. Esto ha sido todo por hoy, nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Hablemos de...